Amén y gracias a Dios. Gloria, gracias por hacerte cargo. Muy buena tarde para todos. Bienvenidos. Háganme saber, por favor, si ustedes me están escuchando bien y si me están viendo bien. Y si es así, iniciamos de una vez el tema de hoy. Ok, muy bien. Bienvenidos a la Escuela de la Oración. La tarea es aprender a orar y es aprender a orar desde la Biblia, aprender a orar con los hombres de oración de la Biblia, aprender a orar con todos y cada uno de los ejemplos de oración que tenemos en las Sagradas Escrituras. Esa es la tarea. Estamos revisando las oraciones de los salmistas. Estamos diciendo que los 150 salmos, antes de ser 150 cantos, fueron 150 oraciones. Ahí usted encuentra de todo en esos salmos. Usted encuentra exhortaciones, edificaciones, consolaciones. Ahí usted encuentra de todo. Encuentra predicaciones, usted encuentra meditaciones, usted encuentra guerra espiritual, reprensiones, oraciones, por supuesto. Ahí usted encuentra de todo. Los salmos son una miscelánea impresionante de buenas cosas que bien haríamos nosotros no solamente en leerlos, sino en analizarlos, estudiarlos y darnos cuenta, porque la riqueza espiritual que extraemos de cada una de estas líneas es una cosa realmente impresionante. Seguimos nosotros en el Salmo capítulo 4. Ubíquese ahí, por favor. Ubíquese ahí, por favor. Y recuerde usted los dos títulos en cuestión, el del Salmo capítulo 3 y el del Salmo capítulo 4, el uno con lo que es la oración matutina y el otro con lo que es la oración vespertina. La oración que abre, la oración que cierra, la oración que abre el día, la oración que cierra el día. Hace 8 días vimos el versículo 1 del Salmo capítulo 4. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Okay. La angustia como el mejor escenario donde mi vida se ensancha. Eso lo explicamos hace 8 días, no lo voy a volver a repetir hoy. Siempre y cuando en medio de la angustia yo me ponga a orar. Si la angustia me lleva a la oración, viene un ensanchamiento. Si la angustia me lleva al desespero, pues no hay ninguna clase de ensanchamiento de cosas buenas. Probablemente ensanchamiento de cosas malas. Ensanchamiento de tristezas, soledades, negativismos, pesimismos, depresiones, hundimientos emocionales, hundimientos espirituales. Todo eso se ensancha. Pero aquí estamos buscando, procurando nosotros, persiguiendo nosotros un ensanchamiento de cosas buenas, de cosas positivas. Eso es lo que buscamos nosotros. Ok. Eso en el versículo 1. Entonces, al volver a leer el versículo 1, le leo y le hago la pregunta. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. En el versículo 1, ¿qué está haciendo el salmista? Usted responde bien y continuamos. Espero responda bien y no nos quedemos otra vez repitiendo lo mismo que dijimos nosotros hace 8 días. En el versículo 1, ¿qué está haciendo el salmista? En el versículo 1, el salmista está. La pregunta es para 14 personas aquí congregadas, ¿no? En el versículo 1, el salmista está. Excelente. En el versículo 1, el salmista está orando. Eso está haciendo en el versículo 1. Ok, salgamos del versículo 1. Salgamos del versículo 1. Y vamos a estos versículos, los versículos 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4 y 5. Bien, el versículo 2 dice así: Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia
y confiad en Jehová. Dije versículos 2, 3, 4 y 5. En estos 4 versículos, 2, 3, 4 y 5, ¿qué está haciendo el salmista? Ya usted respondió bien que en el versículo 1 estaba orando. Ahora pregunta, ¿en los versículos 2, 3, 4, 5 el salmista está orando? ¿O qué está haciendo? Esas preguntas son necesarias hasta que usted domine esto. Si usted se vuelve a equivocar, no importa. No importa. Lo que importa aquí es que usted aprenda a dominarlo. ¿Qué está haciendo el salmista? ¿Qué está haciendo el salmista? Presta atención, por favor. Mire la primera frase del versículo 2. Mire lo que dice la primera frase del versículo 2. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Qué está haciendo? Y en el versículo 3 le sigue hablando a esos hijos de los hombres y les dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Y en el versículo 4 le sigue hablando a los hijos de los hombres y les dice, temblad y no pequéis. Y en el versículo 5 le sigue hablando a los hijos de los hombres y les dice, ofreced sacrificio de justicia. Entonces, ¿cómo usted dice que en estos versículos el salmista está meditando? Si claramente en estos versículos el salmista no está hablando consigo mismo. No está hablando consigo mismo. Si claramente en estos versículos, en la primera frase del versículo 12 nos dijo, el salmista está hablando con otros. El salmista está hablando con el prójimo. El salmista está hablando con los hijos de los hombres. No está hablando consigo mismo, por lo tanto no está meditando. No está hablando con sus enemigos, por lo tanto no está haciendo guerra espiritual. Aunque en un sentido hay una guerra espiritual ahí que ya la vamos a explicar. Tampoco está hablando con Dios. Eso quiere decir que no está orando. Entonces, ¿de dónde sacamos o de dónde, no, de dónde saco yo no, de dónde saca usted que en estos versículos el salmista está meditando? Por eso estaba yo diciendo, esto es necesario repetirlo, la pregunta, la respuesta, hasta la equivocación, hasta que usted aprenda a dominarlo. Y para dominarlo tiene que leer bien. Si no lee bien, si no lee bien, no lo domina. ¿Qué está haciendo acá? Está hablando con los hijos de los hombres. Y si está hablando con los hijos de los hombres, pues ¿qué está haciendo con los hijos de los hombres? Ahora sí, pues les puede estar enseñando, les puede estar predicando, los puede estar exhortando, los puede estar edificando, bueno, todo lo que se debe hacer con los hijos de los hombres o todo lo que se debe hacer cuando la palabra de Dios está en mí y yo la dirijo al prójimo. Eso. Entonces yo le hago la pregunta a todos aquellos que respondieron meditando. ¿Por qué dicen meditando? Le hago la pregunta a todo el mundo que respondió meditando. Porque es que es necesario centrarnos. No, tranquilo que no va a mencionar nombre por nombre, pero usted sabe lo que escribió. Aunque aparezca la palabra meditar en el versículo 4, eso no quiere decir que esté meditando. Lo que quiere decir es que el salmista le está diciendo a los hijos de los hombres que deberían ponerse a meditar, no que esté meditando. ¿Estamos claros con esto? Ahora, ¿por qué la confusión? La confusión es porque no leemos bien, porque no hacemos una correcta comprensión de lectura. Por despistada, gracias por el reconocimiento. ¿Por qué más? ¿Por qué más me equivoco yo? Ya Natalia se atrevió valientemente a decir, bueno, puede ser por esto. Sí, pero ¿por qué? La pregunta es más bien, ¿por qué me equivoco? Porque cuando leo me equivoco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa? La pregunta es para todos. ¿Por qué pasa? ¿Por qué ocurre? Y el que más se equivoca, lógicamente, es aquel que no contesta. El que más se equivoca, lógicamente, es aquel que no responde. ¿En qué estamos? En la escuela de la oración, estamos en la cátedra de la oración. Esto es un discipulado de oración. Y esto es estricto, tiene que ser. Y esto es rudo, tiene que ser. Y esto es bajo una disciplina, tiene que ser. O si no, ¿cómo aprende uno? A mí no me están evangelizando acá. No me están evangelizando aquí. Yo ya tengo el evangelio. A mí me están formando. Y me están formando en esa área que es imprescindible para mi vida, sumamente necesaria para mi vida, el área de la oración. Es así.
Entonces, dice, por despistado, comprensión de lectura, no analizar el texto, porque no analizo, no entendí la lectura, falta de concentración. Ok, muy bien. Pero vuelvo y digo, la pregunta es ¿por qué me equivoco? ¿Por qué yo me equivoco? ¿Por qué cuando me hacen una pregunta de estas, yo me equivoco? Entremos a analizar estos textos y se va a dar cuenta lo siguiente. Hijos de los hombres, se está refiriendo a los hijos de los hombres. Mientras que en el versículo 1 dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Pues está claro que en el versículo 1 el salmista le está hablando a uno, mientras que en el versículo 2 el salmista le está hablando a otro diferente al que le está hablando o del que le está hablando en el versículo 1. Son dos sujetos diferentes en la conversación. El versículo 2 dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Cuando habla de los hijos de los hombres, se refiere al prójimo. Ahora ese prójimo o esos prójimos próximos, seres humanos próximos, estaban haciendo algo con la honra del salmista. Lo estaban infamando. Es decir, estaban hablando infamias en contra de la honra del salmista. ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? La Biblia de las Américas dice, hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiarán mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? La Nueva Traducción Viviente dice en el mismo versículo, ¿hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí? ¿Hasta cuándo seguirán con sus mentiras? Muy bien. Es un hombre que está siendo presa de los chismes, de las calumnias, de la lengua viperina, de la lengua escarnecedora. Y él está orando precisamente pidiéndole a Dios que le haga justicia, como usted lo puede ver en el versículo 1. Respóndeme, oh Dios, de mi justicia cuando a ti clamo. Hazme justicia, Señor Dios, porque están inventando cosas malas, cosas feas, cosas pésimas en contra de mí. Por eso clama al Dios de la justicia. Es presentar toda esa situación delante de Dios, como lo vimos nosotros la semana pasada. El versículo 3 dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Le sigue hablando a los hijos de los hombres. ¿Qué le está diciendo a los hijos de los hombres? Sepan pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. O sea, ustedes creen que Dios está de parte de ustedes, pero Dios no puede estar de parte de una persona chismosa. Dios nunca está de parte de una persona chismosa. Dios nunca está de parte de una persona mentirosa. Dios nunca está de parte de una persona calumniadora. Dios nunca está de parte de una persona inventacuentos. ¿Por qué? Porque todo lo que acabo de decir son cosas que Dios aborrece. Dios aborrece el chisme. Dios aborrece la mentira. Lo aborrecerá tanto que lo ha dejado allá en Éxodo 20 en el resumen de los mandamientos, diciendo, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Lo aborrece. Decir mentiras es meterme en problemas con Dios, porque son cosas que Dios definitivamente aborrece. Es como el adulterio, como la fornicación, son cosas que Dios aborrece. Como el asesinato, son cosas que Dios aborrece. Como el codiciar los bienes del prójimo, son cosas que Dios aborrece. Pero yo soy un hijo. Sí, eso no le quita lo hijo, pero eso quiere decir que será un hijo que tendrá que ser azotado por Dios. Cuando yo cometo cosas, cuando yo hago cosas que a Dios no le gustan, que Dios aborrece, no quiere decir que yo deje de ser su hijo. Lo que quiere decir es que Dios tiene que entrar a disciplinarme, a formarme, a azotarme, como le enseña la carta a los hebreos, para que yo aprenda a ser un hijo obediente, un hijo sumiso, un hijo sometido a su voluntad. Entonces, si ustedes creen que Dios está con ustedes, chismosos, mentirosos, hipócritas, inventacuentos, pues no es así. Porque el Señor ha escogido al piadoso para sí. Al piadoso. O sea, al pío, al que practica la piedad, al que se sujeta, al que se somete a la voluntad de Dios. Jehová oirá, dice la Escritura, cuando yo a él clamare. Aquí no está orando. Sencillamente el salmista le está hablando a los hijos de los hombres y les está diciendo, cuando yo oro, el Señor me oye. Cuando yo clame, el Señor me oirá. Porque el Señor oye al piadoso, pero no oye al de la lengua viperina. No oye al chismoso. No oye al inventacuentos. Qué impresionante, ¿no? Entonces, note que en el versículo 2 hay un llamado de atención. Hay un llamado de atención a esos hombres que están tomando la honra de un individuo y la están convirtiendo en infamia.
a punta de vanidades y a punta de mentiras, palabras que aparecen en el versículo 2. En el versículo 3 hay una confrontación también, el salmista le sigue hablando a los hijos de los hombres, los confronta y les dice, Dios no está con ustedes ni de parte de ustedes, tengo la seguridad que Dios está conmigo y Dios está conmigo por la razón, Dios está conmigo por la razón de que yo soy pío, de que yo practico la piedad, de que yo practico la justicia. Por eso estoy seguro de que yo cuando a Él clame, Él a mí me oye. Entonces aquí nos encontramos, recuerden que estamos en la escuela de la oración. Y aquí encontramos claves. Si yo quiero que Dios me oiga mis palabras, yo tengo que purificar mis palabras. A ver si me hago entender. Si yo quiero que Dios escuche mi conversación con Él, yo tengo que purificar mi conversación. Si yo quiero que mi argumento prevalezca delante de Él, tengo que depurar mis palabras, limpiar mis palabras, descontaminar mi lengua, descontaminar mi boca. Ahí dice claramente, yo tengo que procurar no tocar la honra de los demás, no tocar el buen nombre de los demás, no convertir la honra de los demás en una infamia, apartarme de la vanidad y apartarme de la mentira. No puede ser que yo me la pase hablando mal de los demás, cosas infames, vanas y mentirosas, y después quiera ir a la oración y crea que Dios me va a oír la oración. Y dése cuenta que tiene que ver con lo que enseñó el versículo 1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Oh Dios de mi justicia. Es que Él es justo. Y como Él es justo, Él quiere la oración de un hijo suyo que tiene la lengua inocente. Inocente de calumnias, inocente de vanidades, inocente de mentiras, inocente de chismes, inocente de vituperios, inocente de escarnecimientos. ¿Cómo le parece esto que se está diciendo en este momento que se desprende de lo que usted está leyendo ahí? Y que son tips o claves para aprender a orar. Tips o claves en la escuela de la oración. ¿Ustedes creen que Dios los va a escuchar cuando ustedes clamen? Pues están equivocados, porque Jehová ha escogido al piadoso para sí. Y Jehová oirá cuando yo a él clamare. No cualquier oración sirve. Sirve la oración de un piadoso. Sirve la oración de un justo piadoso, de un hijo piadoso. Responda, por favor. ¿Cómo le parece a usted entender que si yo voy a tener éxito en la oración, a mí me toca limpiar, santificar mi lengua, mi verbo, mis palabras? Ahora, pero es que hay gente que a uno lo saca de quicio, hay gente que a uno lo hace enojar, hay gente que sí, pero ¿qué está haciendo el salmista en el versículo 1? Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Le está dejando eso a Dios. No puede ser que yo le esté dejando eso a Dios, pero por el otro lado con la lengua yo me esté encargando de matar o asesinar al prójimo. O se lo dejo a Dios o no se lo dejo a Dios. Si se lo dejo a Dios, no vuelva a mover la lengua de esa manera viperina. Porque si yo sigo moviendo la lengua de esa manera viperina, pues cuando yo me acerque a Dios a orar, Dios no me va a oír. No, no me va a escuchar. No, no me va a responder. No me va a responder. Entonces hablemos directamente con ese hermano que todavía es mentiroso. Hago el selah, la pausa. Ese hermano que todavía es mentiroso, mueve su lengua diciendo mentiras. Se manda a negar, vaya diga que no estoy. ¿Por qué no ha contestado? Cualquier mentira se inventa. No solamente con la boca, con los dedos también. Ahora el WhatsApp evita que yo use la lengua, pero los dedos son una forma de la lengua.
porque son una forma de expresión o de comunicación. Ahora, hablemos de ese hermano que es chismoso, que le gusta meterse en las cosas de los demás, opinar sobre las cosas de los demás. ¿A usted qué le interesa? ¿Qué le importa? La Biblia dice claramente, no se entrometa en lo ajeno. Esa es la vida de los otros. Y la Biblia dice claramente que no ande de casa en casa. Eso es de vida en vida, ¿sí? Revisando de la vida del otro para después opinar sobre la vida del otro, ¿no? Eso es ser chismoso, eso es entrometerse en lo ajeno. Ahora hablemos de ese hermano que no ha entendido todavía el asunto del perdón, porque él sigue creyendo que si perdona las cosas se van a quedar así, y resulta que con Dios nada se queda así. Es que definitivamente el hermano que no perdona es un hermano ignorante. Su cuestión, su problema real es ignorancia, no dolor, ignorancia. No afectación, ignorancia. Porque cuando yo perdono es cuando la cosa se pone buena. Cuando yo perdono es cuando el caso pasa de mis manos a las manos de Dios. Cuando yo perdono. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Cuando yo perdono, yo coloco el caso que estaba en mis manos, a mi cuesta, en mis costillas, en mis lomos, y ahora ese caso pasa a las manos de Dios. Es exactamente así. El tema es que le han pintado a uno el perdón como una cosa bien rara. Le han pintado a uno el perdón, una cosa bien antidoctrina, antibíblica, antievangelio. Y no es así, porque Él sigue siendo el Dios de mi justicia. Y como es el Dios de mi justicia, pues nada con Dios se queda así. No os engañéis, dice la Sagrada Escritura. Acuérdese usted, Dios no puede ser burlado. Acuérdese usted. Pues todo lo que el hombre sembrare, acuérdese usted. Responda usted, complete ese versículo. Pues todo lo que el hombre sembrare. Complete, por favor. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice el texto. Eso también segará. Ahora, vuelvo y le repito la frase. Con Dios, nada se queda así. Nada. Ni lo bueno, ni lo malo. O se lo digo en términos bíblicos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cada uno tiene que segar lo que cada uno haya hecho, dice la Sagrada Escritura. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero muerte eterna, perdición y condenación a los que con sus mismas obras procuran el mal de los demás, las impiedades, las injusticias, porque la ira de Dios, dice la Escritura, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos capítulo 1, versículo 18. De modo que con Dios nada se queda así. No, nada. El perdón, volvemos al asunto, el perdón es un asunto de inteligencia bíblica. Si le han enseñado el perdón de una manera superficial, pues entonces usted entenderá el perdón como abandonar el caso, resignándome a que el malvado no tenga que pagar por lo que hizo. Y eso no está en la Biblia. Eso no está en la Sagrada Escritura. Porque eso convertiría a Dios en un Dios injusto, en un Dios que no cumple su palabra, en un Dios que dijo todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, pero después no hace que el hombre ciegue todo lo que sembró. No, eso es una contradicción de términos. ¿Y quién dijo eso? ¿Quién lo enseñó? Desde los altares lo enseñan.
Pero la culpa no es ni siquiera de los que están en los altares, la culpa es de la misma gente que se sienta en las bancas, que no abre su Biblia, no la escudriña, no la conoce, no la aprende, no la maneja, no la domina y no se vuelve experto en ese libro. A nosotros nos corresponde examinarlo todo, retener lo bueno y absteneos de toda especie de mal, es decir, desechar lo malo. Pero si yo no hago el análisis, si yo no hago el filtro con la Biblia abierta, con Biblia en mano y abierta, pues entonces todo lo que me van a decir a mí desde el altar, pues yo me lo voy a comer. Pero cuando usted examina profundamente lo que es el tema del pecado, el arrepentimiento y el perdón, pues es una cosa espectacular, porque ahí se revela realmente la justicia de Dios. Se revela la justicia divina de una manera tan perfecta, tan exacta. Lo mejor que yo puedo hacer en un caso de agravio es perdonar. Perdón quiere decir perdonar, 2 puntos. Renunciar a una venganza por mano propia. Entregarle el caso en las manos a Dios, requiriendo que sea Dios el que en su justicia y en su promesa se haga cargo del infractor. ¿Cómo le parece el perdón? ¿Cómo le parece el perdón? Por eso le repito lo que dije hace un rato. Cuando yo perdono, el caso sale de mis manos y ahora pasa a las manos de Dios y Dios es el que se ocupa. ¿Cómo le parece? ¿Acaso no es una cosa magnífica? ¿Acaso no es una cosa espectacular? ¿Acaso no es una cosa maravillosa? ¿Acaso no es una cosa deliciosa? ¿Acaso no es una cosa por la cual amamos, alabamos, adoramos, exaltamos, veneramos el nombre de nuestro? Por supuesto que sí. Es que no hay una cosa mejor para nosotros que el perdón. Que el perdón. Dios es el que sabe lo que va a hacer, lo que tiene que hacer según la violación a esa ley que él mismo determinó. Ahora, la violación a esa ley a mí me afectó. Mire, yo se la pongo así, porque es que a veces no la entendemos, a veces no la entendemos, pero entiéndalo así. Mire, ese agravio que le hizo su prójimo a usted, antes de ser un agravio a usted, es la violación a una ley divina. Entiéndalo. Ejemplo, a ver, alguien mintió, calumnió, escarneció, vituperó y lo metió a usted en problemas. Usted es el afectado, usted es el agraviado. Muy bien. La otra persona es el agresor. La otra persona es el verdugo. La otra persona es el victimario. La otra persona lo dañó a usted con la lengua. Muy bien. Me siento dañado. Sí, se siente dañado. Pero antes de ser un daño a mi ego, antes de ser un daño a mi honra, antes de ser un daño a mi reputación, es la violación de una ley de Dios que dice no mentirás. Y la violación a una ley de Dios que dice no levantarás falso testimonio. Y la violación a una ley de Dios que dice no escarnecerás, no vituperarás. O sea que antes de ser un agravio a mí, es un agravio a Dios. Y lo que Dios está pidiendo en ese caso es, hijo, déjamelo a mí. ¿Y yo qué tengo que hacer? Pues obvio, decirle, Señor, responda usted a ver si me lo está comprendiendo. Dios en ese momento, como el agravio es directamente contra él, o principalmente contra él, Dios está diciendo, hijo, déjamelo a mí. ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Yo qué tengo que responder? Responda, por favor, y responda lo que le estoy preguntando, por favor. Gracias, muy bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? María Sánchez dice, te entrego esto en tus manos. Claro, porque es que Dios me está diciendo, déjemelo a mí. ¿Qué tengo que hacer? Se lo entrego. Muy bien, Gloria, porque Dios está diciendo, déjemelo a mí. Dejárselo a él. Señor, te suelto todo. Muy bien, Liliana, porque Dios está diciendo, déjemelo a mí. Es que no es que Dios se esté haciendo al indiferente en caso tal, en dado caso, y yo le esté tratando de convencer de que a mí me dañaron, de que a mí me ofendieron y él se tiene que hacer cargo. Y Dios, pues bueno, yo no quiero, pero venga a ver qué es lo que hay que hacer.
sino que el agravio principalmente es contra él. El agravio principalmente es contra su ley. Lo primero que se violó fue su mandamiento y la violación de su mandamiento terminó afectándome también a mí. O sea que el principal interesado en que se haga justicia, el principal interesado en que cada uno coseche lo que sembró es Dios, no yo. ¿Qué es lo que yo hago entonces si Dios me dice, entréguemelo a mí? Pues yo se lo entrego a Él. ¿Y cómo se llama eso de entregárselo a Él? Se llama perdonar. Así, perdonar. Entonces, perdonar es la forma legal de hacer que un caso que está en mis manos pase a las manos de Dios para que legalmente y en su justicia Dios, de acuerdo a su promesa, le dé a cada uno lo que cada uno se merece. Vuelvo y le pregunto, ¿cómo le parece entonces el asunto del perdón? Se irá otra vez la pregunta, otra vez, hasta que la entendamos, otra vez. Para que entendamos que perdonar es de inteligentes, perdonar es de gente que conoce la Biblia, perdonar es de gente que busca la justicia, perdonar es de gente que quiere que el versículo se aplique, perdonar es de gente que ha entendido. Mire, yo se lo pongo de otra manera. La Biblia dice, Éxodo capítulo 20, no adulterarás. No adulterarás. Muy bien. Usted hombre o mujer casada, ok. Usted fue engañado, usted fue traicionado, usted fue dejado, botado, repudiado, como sea. Todos esos términos aparecen en la Biblia. No me diga, uy, Freddy, que no, eso está en la Biblia. Todas esas palabras están en la Biblia. Así se llama en la Biblia. Ok, muy bien. Pero es que mire lo que me hizo, mire lo que me hicieron, mire, muy bien. Pero antes de hacérselo a usted, entiéndalo. Antes de hacérselo a usted, antes de deshonrarlo a usted, antes de golpear su honra, se lo hicieron fue a Dios, porque el mandamiento que dice no adulterarás es un mandamiento divino. O sea que el primer afectado es Dios, el primer dañado es Dios. Claro, yo también me he afectado en mi ego, en mi honra, en mi reputación, en mis sentimientos, en mis emociones, en mi autoestima. Pero es cuando yo escucho nuevamente la voz de Dios que Dios dice con todo y tu dolor, déjemelo a mí. Déjemelo a mí, ¿yo qué hago? Sí, claro, a usted. ¿Por qué? Porque Dios es el principalmente afectado, el principalmente agraviado, porque lo que se violó no fue una ley mía, lo que se violó fue una ley divina. Entonces Dios quiere hacer respetar su ley divina y dice, entrégueme a mí al agresor o entrégueme a mí a la agresora, que yo sé cómo darle a cada uno lo que cada uno se merece. Y yo digo, está bien, se lo entrego. ¿Cómo se llama eso de entregar? Se llama perdonar. Tome, Señor, yo perdono, es decir, yo lo entrego. Puede utilizar el término perdonar o puede utilizar la frase yo entrego este caso en tus manos y prometo no vengarme por mis propias manos y prometo no usar mi lengua para dañar la honra del fulano o de la fulana, sino que seas tú, mi Dios, el que te encargues conforme a la verdad, conforme al derecho, conforme a la justicia y conforme a tu promesa de darle a cada uno lo que cada uno se merece. Y Señor, yo prometo que voy a ser feliz, que voy a estar tranquilo y que voy a cumplir con Colosenses 3:15 que dice que la paz tuya gobierne en lo profundo de mi corazón. Amén. Eso es. ¿No le parece espectacular? Si hay otra cosa así espectacular en la Sagrada Escritura, cuéntemela, porque es que ese tema, entre más lo estudiamos, más me parece una cosa sabrosa, deliciosa. Por donde se mire, esto no tiene presa mala. Pecado, arrepentimiento y perdón. ¿Qué significa realmente? Eso significa realmente. Cualquier otra cosa no es sino una tontería. Pero eso es lo que verdaderamente significa. Es un deleite. Muy bien. Amén. Muy bien. Versículo 4 dice, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. A continuación, qué hace el salmista? Pasa a aconsejar, ¿a quiénes? A los hijos de los hombres.
Le está hablando a los hijos de los hombres en el versículo 2, le habla a los hijos de los hombres en el versículo 3, le habla a los hijos de los hombres en el versículo 4. En el versículo 2 los exhorta, en el versículo 3, mire cómo se abre el versículo 3 diciendo sabed, o sea que les está enseñando, y en el versículo 4 les está aconsejando, porque dice tiemblen y no pequen, mediten en su corazón estando en su cama y cállense. ¿Cómo así cállense? Cállese. Cállese luego que estaban haciendo, lo que dice el versículo 2, tomando la honra, la reputación o el buen nombre del salmista, convirtiéndolo en el hazmerreír de todo el mundo a través de infamias, vanidades y mentiras. Lo que les dice es, les aconsejo que se callen, les aconsejo que tiemblen, les aconsejo que no pequen. Ahora, ¿por qué les aconsejo que tiemblen? Les aconsejo que tiemblen, versículo 3, porque es que el Señor ha escogido al piadoso para sí. Y resulta que es que yo estoy orando. Y al estar orando, estoy invocando a Dios como el Dios de mi justicia. O sea que yo le estoy entregando todo lo que ustedes están haciendo contra mí. Toda la infamia de ustedes, yo se la estoy entregando en las manos a Dios. Dese cuenta lo que está haciendo el salmista. Ahí no dice que se abalanzó encima y que los golpeó, o que los ahorcó, o que le hizo zancadilla, los hizo caer, les pegó, o que los golpeó con una piedra. No, o que los mechoneó, o que los escupió. Tampoco está hablando mal de ellos, no, no está hablando mal de ellos. Lo que les está diciendo es, ustedes están hablando mal de mí y yo a ustedes ya se los entregué a Dios. O sea, yo a ustedes ya los perdoné. Ahora, cuando dice yo a ustedes ya los perdoné, lo que está diciendo es, no quiero que se haga justicia. Pregunta. Hay que quitarse eso de la cabeza. Ese chip debe cambiar inmediatamente. Cuando yo le digo a alguien, yo a usted ya lo perdoné, le estoy diciendo, no quiero que se haga justicia. ¿O será el contrario? Que cuando yo le digo a alguien, yo a usted ya los perdoné, lo que estoy diciendo es, yo a ustedes los entregué a la justicia divina, porque en eso consiste el perdón. Perdonar es deshacerse de eso, deshágase de eso, porque eso a usted le está haciendo daño. Mire lo que dice Diva, no, al contrario, excelente. Diva parece que lo ha entendido perfectamente. O sea, cuando yo le digo a alguien lo perdono, lo que le estoy diciendo es no quiero que se haga la justicia divina en usted. Y dice Diva, no, al contrario. Cuando yo lo perdono, lo que le estoy diciendo indirectamente es yo lo he entregado a usted a la justicia divina. Punto. Usted ya está en las manos de Dios. Punto. Y Dios sabrá lo que va a hacer con usted, cómo tratarlo. Punto. Porque al fin y al cabo el agravio a mí fue principalmente un agravio a Dios. Punto. Porque antes de que dañaran mi honra, violaron un mandamiento divino, punto. O sea que el principal ofendido aquí no soy yo, el principal ofendido aquí es Dios, punto. Por eso Dios dice, déjemelo a mí y yo se lo dejo a él, punto. Maravilloso. Y mire lo que dice Denise, todo lo deje en manos de Dios. Exacto, pero ¿por qué en manos de Dios? Porque el principal ofendido es él, el principal agraviado es él, el principal dañado es él, porque es un mandamiento de él el que violaron, ningún mandamiento mío. Sí, yo me había afectado emocionalmente, sentimentalmente, en mi ego, en mi autoestima, en mis emociones, en mis sentimientos, en todo eso, sí, claro. Pero a él le violaron el mandamiento, es la ley de él, el principal ofendido, el principal airado es nuestro Dios. Y Dios dice, déjemelo a mí, usted no se meta. Y cuando el Dios airado dice, déjeme a mí, usted no se meta, yo digo, sí, Señor, está bien, yo le entrego, yo no me meto, encárgate tú, por supuesto, mi Señor. El principal indignado en un caso de mentiras, chismes, es Él. El principal indignado en un caso de adulterio, fornicación, engaño, traición, deslealtad, es Él. El principal afectado en un caso de homicidio, en un caso de muerte, de persecución y de todas esas cosas, es Él, no yo. Yo me veo dañado, a mí me duele profundamente y lloro y no puedo ni dormir y no puedo ni comer, etcétera, etcétera. Pero el principal indignado es el Señor, entonces que Él haga lo que quiera hacer y yo no me meto ahí. Mire, mejor dicho, yo se la pongo así para soltar esto de una vez. El que no perdona se ha metido en la mitad con su mini furia, mini ira, mini rabia, a dárselas de muy
potente y poderoso diciendo, yo puedo arreglar esto por mano propia. Y entonces Dios a ese individuo tendrá que decirle, mire, hágame un favor usted, quítese de ahí. Es cuando la mamá o el papá, ¿sí? Que se ponía bravito con el hermano de uno, con la hermana de uno, no era con uno, con el hermano de uno, con la hermana de uno, y uno precisamente salía del cuarto cuando ese papá o esa mamá le iba a dar chancleta al hermano o a la hermana, y uno precisamente salía del cuarto y se le atravesaba a esa mamá, se le atravesaba a ese papá. ¿Qué decía esa mamá? ¿Qué decía ese papá? ¿Sí se acuerda? ¿Sí le pasó? ¿Qué decía esa mamá? Ah, muy bien. Quítese. Y eso le dice, no se meta. Permiso, permiso, o para usted también hay. Quite de ahí. Muy bien. Exacto. Así mejor. Así se está entendiendo mejor. Mire, a su cuarto. A su cuarto. Pero yo no fui. Ah, le digo porque yo lo viví. Y el que lo vivió, pues se va a acordar de eso, claro. Muy bien. Quítese que no es con usted, pero puede ser con usted, si no se quita. Entonces eso, mire, la persona que no perdona se puso en la mitad. La persona que no perdona está ahí de metido. La persona que no perdona está ahí de sapo. La persona que no perdona está ahí de lambón. Y Dios dice, quítese de ahí. Mire, quítese. Quítese. Pero no es conmigo. Claro, no es con usted. No es con usted precisamente. Es con el que hizo el daño. Pero es que usted está ahí metido. Y usted está ahí metido a cada rato diciendo, ay, que es lo que me hicieron, ay, que si no me hubieran hecho, ay, que yo fui buena persona, ay, que mire las mentiras, ay, que mire los escarnios, ay, que mire los vituperios, ay, que mire las traiciones, ay, que mire las del altar, ay, que mire que me engañaron, ay, que mire que me dejaron, ay, ya suéltelo, madure ya, quite de ahí, eche para su cuarto más bien. Si no, tome su chancletazo y llore por algo. Así o más claro. Así o más claro. Clarito, bien clarito. Bueno, ok. A dos personas les quedó claro. Muy bien. Entonces, esas dos personas le tienen que explicar a las otras 16 que no han contestado la claridad que recibieron hoy. Muy bien. Y termina en el versículo 5 el salmista diciendo, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Es decir, el salmista sigue predicando, enseñando, aconsejando a los malhechores, a los calumniadores, a los escarnecedores, a los vituperadores. Les está diciendo, ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en Jehová. Ahora, el sacrificio de justicia que ellos pueden ofrecer no es sino uno, el arrepentimiento. ¿Qué otro sacrificio pueden ellos en justicia y que según la justicia de Dios pueda ser bien recibido? Pues el único que hay es el arrepentimiento. Ofrezcan sacrificio de justicia significan, ¿saben qué? Yo les digo a ustedes, mire, tiemblen, versículo 4, tiemblen porque el caso ya lo puse en las manos de Dios y Dios se va a encargar de ustedes. Y en el versículo 5, yo les aconsejo más bien que se arrepientan y confíen en Jehová. O sea, que se arrepientan y crean en el Evangelio. Ya, punto. ¿Eso quiere decir que no van a tener que pagar? No, ¿quién dijo eso? Mire, yo escuché a un cristiano que decía, yo no le quiero predicar a mi enemigo porque es que si se convierte, mire, es que el cristiano es bien ridículo, si hay que decirlo. Sí. Y la ridiculez es originada en su ignorancia de la palabra de Dios. No es que yo no le predico a mi enemigo, porque si yo le predico a mi enemigo y mi enemigo se convierte y se arrepiente de sus pecados y cree en el Evangelio, entonces no va a tener que pagar lo que hizo. Oh, así de ridículos son algunos cristianos.
Entonces dice, no va a tener que pagar, no va a tener que pagar. Y usted dirá, deme un caso, deme un ejemplo. Claro, se lo doy. Mire, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso venía persiguiendo a la iglesia. ¿Se acuerda? Saulo de Tarso encarcelaba a los cristianos. ¿Se acuerda? A Saulo le pedían permiso para matar cristianos. A Saulo de Tarso le pidieron permiso para matar a Esteban y dice la Biblia que Saulo consintió en su muerte. O sea, Saulo menegó la cabeza afirmativamente y por eso apedrearon a Esteban. Pues Saulo tiene todos los pecados encima. Viene el momento de la conversión, el arrepentimiento y la fe en el evangelio. Muy bien. Alguno dirá, pero él no tuvo que pagar, él no tuvo que pagar. Otra vez volvemos con el cristiano ridículo. Porque la Biblia dice lo siguiente, estimado hermano, hermana en Cristo. La Biblia dice, mire, en el llamado a Saulo de Tarso se le dice, ve porque instrumento escogido me es este. Le dice el Señor a Ananías, esa es la razón, el recado, el mensaje que le tiene que llevar a Saulo. Y le dice, para que le muestres cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Padecimiento. Pero padecimiento, ¿por qué? Por lo siguiente. Usted, Saulo de Tarso, hizo padecer a muchos cristianos, ¿cierto? Usted los apedreó, ¿cierto? Usted los encarceló, ¿cierto? Usted los martirizó, ¿cierto? Usted los expuso a peligro, ¿cierto? ¿Ok? Yo le mostraré a usted cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y lo que vemos de ahí en adelante es un Pablo eficaz, eficiente, predicador, lleno de amor, lleno de oración y todo eso, pero padeciendo por el nombre del Señor. ¿Que no tiene que pagar? Hay que leer la Biblia. Hay que leer la Biblia. Eso hasta el versículo 5. Ahora, en el versículo 6 dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pregunta, en los versículos 6, 7 y 8, ¿qué está haciendo el salmista? La pregunta es para 17 personas. Continúe, por favor, solamente lea y haga una comprensión. Es así de fácil. Mira, nuevamente un jalón de orejas. ¿Jalón de orejas para quiénes? Expliquémoslo primero y usted va a entender para quién es el jalón de orejas. Versículo 6. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Mire, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. ¿Qué está haciendo el salmista en el versículo 6? Hablando con Dios. Versículo 7. Tú, le sigue hablando a Dios, tú, está hablando con Jehová, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, ¿quién es tú? Tú, Jehová, me haces vivir confiado. En el versículo 6 está hablando con Dios. En el versículo 7 está hablando con Dios. En el versículo 8 está hablando con Dios. Quiere decir que versículos 6, 7 y 8 está orando.
orando. ¿De dónde saco yo que está meditando? ¿Cuál meditando? ¿En qué momento usted ve al salmista hablando con el salmista? Está el salmista hablando con Dios. Hago el Selah o la pausa para que se recapacite. En el versículo 6, el salmista se está quejando con Dios, porque yo me puedo quejar con Dios. Ahora mire, yo no me puedo quejar de Dios, pero sí me puedo quejar con Dios. Eso es una maravilla. O sea, usted me hace algo feo a mí, yo no me voy a quejar de Dios porque Dios no es el culpable. Es que el que me hizo algo feo fue usted, no Dios. Pero usted me hizo algo feo a mí y yo puedo quejarme, no con usted, porque usted se me va a reír, no en la casa porque van a decir que inmaduro, pero sí me puedo quejar con Dios, me puedo encerrar en un cuarto y puedo desahogarme con Dios y puedo decir, mire lo que me están haciendo, Señor. Así es. Así es. Entonces muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Se está quejando, ya está en su cuarto, ya está en su recámara secreta otra vez, ya está en su aposento privado otra vez. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Mire lo que dice, qué impresionante. Porque ¿qué es lo que dicen los malignos? Los malignos dicen, no, ese está perdido, ese no tiene quien le ayude, ese no tiene quien lo socorra, ese se va a quedar ahí estancado, ese no va a salir adelante. Y el salmista dice, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. O sea, si tú alzas sobre nosotros la luz de tu rostro, nosotros veremos, seremos guiados, seremos direccionados, seremos dirigidos, nos irá bien, prosperaremos. Y ocurrirá lo contrario a lo que los hijos de los hombres se están calumniando, vituperando vanamente y con la boca llena de mentiras. Eso es lo que está diciendo. Quiere decir que en una oración yo me puedo quejar. No se queje de Dios porque se mete en problemas. No pelee con Dios porque se mete en problemas. No vaya a poner los puntos sobre las íes a Dios. No sea sinvergüenza. Pero sí usted puede quejarse con Dios de toda su situación, de todo lo que le rodea, de todo lo que está viviendo. Dios es su desahogo. Dios es su drenaje. Dios es la mejor manera de evacuar. No lo haga con su cónyuge, no. No lo haga con sus hijos, no. No lo haga con sus papás, no. No lo haga con sus hermanos, con sus primos, con sus tíos, no. Muchas veces es como en el momento de apresar al delincuente. Todo lo que diga usted podrá ser usado en su contra, sobre todo cuando uno está en un momento de tristeza, sobre todo cuando uno está en un momento de bajonazo emocional. Desahogarse con alguien que no entiende lo que uno está pasando es meterse en problemas, es meterse en camisa de 11 varas, pero con alguien usted se puede desahogar siempre. Con alguien usted puede evacuar siempre y no se va a meter en problemas, y ese alguien es Dios. Eso es lo que está haciendo el salmista en el versículo 6, drenando y suplicando. Ahora el versículo 7 dice, tú diste alegría a mi corazón. Alegría. Alegría. Qué impresionante. Qué impresionante porque en el Salmo capítulo 3, en los primeros versículos, él tiene cualquier cosa menos alegría, pero ya está alegre. Ahora está alegre por causa de qué? Está alegre por causa de la oración. Porque volvemos a Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Cómo vino la paz? ¿Cómo vino el gozo? Si yo estaba en zozobra, tristeza, abandono, soledad, desilusión, desmotivación, depresión. Pues porque se dedicó a orar. Es que el remedio a la depresión se llama la oración. El remedio a la tristeza se llama oración. El remedio a la aflicción se llama oración. El remedio a la soledad se llama oración. El remedio a la desmotivación, desilusión, se llama oración. El problema de la persona depresiva no es su depresión. El problema de la persona depresiva es que no ora.
Que aquí el individuo estaba en el Salmo capítulo 3, en los primeros versículos, sumido completamente en la tristeza. Pero ahora mire lo que dice el versículo 7. Tú diste alegría a mi corazón, mayor alegría que la de ellos. ¿La de ellos quiénes? La de ellos, los infames. La de ellos, los escarnecedores. La de ellos, los vituperadores, los mentirosos. Los inventacuentos, los metechismes, los que se involucran en lo ajeno. ¿Sí? Los que no tienen vida propia, entonces tienen que meterse en la vida de los demás, ellos. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Es lo que dice. O sea, cuando tenían comida y cuando tenían vino, cuando andaban de farra, cuando andaban de fiesta, cuando andaban contentos, comiendo y borrachos. O la alegría que yo tengo es superior a la alegría de una fiesta. La alegría que yo tengo es superior a la alegría de un bacanal de esos. La alegría que yo tengo, el gozo que yo tengo es superior a la alegría que da el vino, que da el aguardiente o que da la cerveza. Es el gozo de saber que Él es el Dios de mi justicia. Es el gozo de saber que ahora la causa, el caso no está en mis manos, sino que yo se lo he entregado a Dios. Es entender lo que significa verdaderamente el perdón. Perdón significa, Señor, lo entrego en tus manos, haz lo que estimes conveniente. Es entregar el caso en las manos de aquel que es el más indignado de todos. Por eso mi corazón se llena de gozo. ¿Alguien lo está entendiendo? ¿A alguien le está quedando claro? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice el versículo 8, en paz me acostaré. Este versículo 8, ¿cómo se parece al versículo 5 del Salmo capítulo 3? Mire, Salmo 3:5 dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Y este versículo dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La misma cosa. Porque es que eso de que la gente hable mal de uno y que la gente chismosee y escarnezca y vitupere, invente falso testimonio y que el ego y que la reputación y que me pegaron aquí duro en el centro del orgullo y que todo eso me manda para el psicólogo, me manda para el psiquiatra y como que ya no me deja comer en paz, ya no me deja dormir en paz. Pero yo no debería amargarme por eso. Yo no debería dejar que eso me afecte. ¿O sí? ¿Qué dice usted? Yo no debería dejar que eso me robe la paz. Colosenses 3:15, que la paz de Dios gobierne en su corazón. Yo no debería. Yo debería realmente manejar muy bien, desarrollar muy bien, el que me importe nada eso, el que no me interese. Pero para llegar al nivel de que eso me importe nada, que sería como un importanadismo, para que no me importe nada, tengo que dedicarme juiciosamente a la oración. Eso no es solamente decir, no me importa, me resbala, me echo harta mantequilla para que... No, eso no es solamente decirlo. Eso es trabajarlo desde la oración. Es realmente un asunto espiritual y psicológico y físico en donde yo me encierro con mi Dios y yo el caso lo traslado de mis manos a las manos de Dios, de mi corazón al corazón de Dios, de mi cabeza a la cabeza de Dios. Mire, Dios lo sabe manejar muy bien. Dios, como es perfecto, tiene esa facilidad de encarar cientos, miles, millones de problemas y no estresarse nunca y no deprimirse nunca. A mí un solo problema me tumba la lona, me tumba el suelo. Por eso lo que Dios quiere es no se afane. Y para no afanarme, me toca no cargarlo a mí. ¿Quién me lo está entendiendo? Para no afanarme, me toca no tener problemas en las manos. Para no tener problemas en las manos ni a cuestas, pues el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Y cómo hago yo para trasladar la carga que está a cuesta mía ahora a las manos de Dios? Pues sencillo, por nada estéis afanosos, sino ore. La oración es la única manera de tomar la carga que está sobre mí y colocarla en las manos de Dios. La oración es la única manera de venir ante Él, yo todo trabajado, yo todo cargado, entregar mis problemas en las manos de Dios y yo descansar.
¿Y cómo se sabe que estoy descansando? En paz me acostaré. ¿En qué? En paz. Mira lo que dijo el versículo anterior. Tú diste alegría. ¿Cómo está? Alegre. Ahora mira el versículo 8. En paz. Alegría. Versículo 7. Paz. Versículo 8. O sea, el fruto del Espíritu. Pero tiene todos los problemas encima. Sí. Pero le están dañando la honra. Sí. Pero hay infames, sí, y hay vanidosos, sí, y hay mentirosos, sí, y hay escarnecedores, sí, y hay vituperadores, sí. Yo, Jehová, con muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Mira cómo se han multiplicado mis enemigos. Sí, como dijo el Salmo capítulo 3, pero y no es que todos esos enemigos yo los trasladé a las manos de Dios, y los adversarios también, y los infames también, y los vanidosos también, y los mentirosos también, y las calumnias también, y los chismes también, y toda esa persecución también. De manera que yo puedo acostarme y asimismo dormir porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No solamente dormir confiado, sino vivir confiado. Y recuerde que está la oración vespertina, por eso termina diciendo, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Y es lo último que dice en el versículo 8. O sea que al terminar el versículo 8, ¿qué cree que el salmista hace? Y ya con eso terminamos. Responda bien esta, por favor. Al terminar el versículo 8, al terminar de decir lo que dijo en el versículo 8, ¿qué cree que el salmista se pone a hacer? ¿Qué cree que va a hacer? ¿Qué cree que hace? ¿Qué cree que hace? Excelente. ¿Pues qué? Pues dormir. Pues dormir. ¿Confiando en quién? En Dios. Con la paz de Dios en su corazón y con el gozo del Señor en su corazón. Qué buena cosa. Mire, no estamos autorizados para irnos a dormir a menos que en el corazón tengamos el gozo de Dios y la paz de Dios. Si usted siente al acostarse a dormir que en su corazón no tiene el gozo de Dios, versículo 7, y la paz de Dios, versículo 8, no se acueste a dormir todavía. ¿No me acuesto a dormir? No, no se acueste a dormir. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el fin de lograr el gozo de Dios y la paz de Dios para a continuación sí irme a dormir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que ponerme a hacer? A orar. Lo he entendido muy bien. Gloria a Dios por eso. Bendito Señor, te damos toda la gloria, honra y alabanza a ti. A ti te pertenece todo el reino, el imperio, Señor Dios, por los siglos de los siglos. Te doy gracias por este conocimiento. Gracias por esta información, Señor. Tú eres grande, eres maravilloso y eres poderoso. Te doy gracias, Santísimo Dios, porque tú das alegría a nuestro corazón, una alegría más grande que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto, Señor. Y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué maravilla poder dormir. Pero qué maravilla poder dormir con el corazón lleno de gozo y con el corazón lleno de paz. Porque, Señor Dios, un sueño reparador es un sueño en medio del gozo y en medio de la paz. No es solamente dormir. Muchas veces se duerme, se duerme y se duerme y se duerme y no descansa. Se duerme, se duerme, se duerme, se duerme y no se repara nada. Pero cuando se duerme mucho o poquito, lleno de gozo y lleno de paz, hay un verdadero descanso. Y es ese gozo que solamente viene producto de orar. Gracias por hablarnos de arrepentimiento, por hablarnos de perdón, por hablarnos de justicia. Eres muy bueno. En tus manos colocamos esta clase, esta exposición, mi Dios, pidiéndote que trascienda y que llegue, mi Dios, hasta el fin del mundo. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios. Amén.